Entonces, el taller 3, el objetivo es adquirir destreza escribiendo código funcional usando reconocimiento de patrón, que es la técnica que vimos hoy. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Implementando el algoritmo de Hoffman para comprimir datos. Y con este algoritmo de una vez entendemos qué es eso, porque cuando dice comprimir una cosa que costaba una no sé qué, ahora va a ser chiquita, y ahí está lo mismo, y entonces ¿para qué guardaban todo eso? Entonces, ¿qué es lo que es comprimir? Entonces, esta aplicación es un método para representar datos como secuencias de unos y ceros. Por ejemplo, el código estándar ASCII se usa para representar texto en el computador codificando cada carácter con una secuencia de 8 bits, lo cual permite usar 256 caracteres diferentes. En general, podemos distinguir n símbolos diferentes usando log n bits por símbolo. Si todos nuestros mensajes son hechos con 8 símbolos, por ejemplo, con A, B, C, D, F, G y H, podemos escoger un código con 3 bits por carácter. Por ejemplo, A es 000, B es 001, C es 010, D es 011. Hacemos eso y de ahí en adelante codificamos con esos numeritos. Entonces, por ejemplo, BA, CA, se codifica con 001. Cada carácter es cambiado por 3 dígitos y tal. ¿Sí? Y de hecho así es que funcionan los códigos ASCII y así es que funciona, así es la primera manera de codificar. Cada carácter tiene unos códigos y si yo escribo la palabra alfabeto, entonces viene la A, la L, la F con sus 8 dígitos, sus 8 bits, y entonces ahí es que yo reconozco el alfabeto. Yo sé que cada 8 hay un carácter, cada 8 hay un carácter. Bien, los códigos como el ASCII y el anterior son conocidos como códigos de longitud fija, porque cada símbolo es representado con el mismo número de bits. Esto tiene algunas desventajas respecto a usar códigos de longitud variable, en el cual diferentes símbolos pueden ser representados con diferentes números de bits. En general, si nuestros mensajes son tal que algunos símbolos aparecen muy frecuentemente y algunos muy rara vez, por ejemplo, en el español uno usa mucho la A, la E, la I, pero puede que use muy poquito la W o inclusive, no sé, la ñ o la Z, son cosas que se usan menos que otros caracteres. Entonces, ¿para qué darle eh, 8 bits a la A si aparece 10.000 veces? Mejor codifico la A con un bit y más bien codifico los otros con hartos, porque la que aparece mucho me va a aparecer con menos bits. Es un poco la idea que hay detrás de los códigos de longitud variable. Lo que se repite mucho, codifiquémoslo con poquitos, lo que se repite poquito, con hartos, pero entonces en promedio vamos a utilizar menos bits porque vamos a utilizar, lo que más se repite va a ser codificado con poquitos bits y lo que menos con hartos, entonces en promedio se va a utilizar menos bits que si tuviéramos el mismo número de bits para todos. Esa es la idea que hay detrás de esto. Entonces, una de las dificultades de usar códigos de longitud variable es entonces cuando me dan el código, cómo lo convierto en el original. Entonces yo no sé, como no sé si esto es un código de uno, de dos, de tres, aquí es fácil. Cada tres miro, esa era la A, cada tres, esta era no sé qué, y ya lo desconecto. Pero como ya no sé si vienen de uno, de dos, o de tres, o de cuatro, de cinco, entonces yo no sé si estos primeros cuatro son un código, o estos primeros tres, o estos dos, no sé. Entonces, como, ya no sé, como son de longitud fija, ya no sé cómo desbaratar eso, ¿cierto? Entonces, una de las dificultades de usar código de longitud variable es conocer cuándo se ha alcanzado el fin de un símbolo de una lectura de una secuencia de unos y ceros. Una solución es diseñar el código de tal forma que el código asociado a un símbolo completo no sea el inicio, o sea, el prefijo, del código de ningún otro símbolo. O sea, si nuestros códigos fueran diseñados de manera que ninguno fuera el prefijo de ningún otro, entonces yo simplemente voy leyendo y apenas se encuentre uno, ese no se confunde con ningún otro, ni es el inicio de ningún otro, porque yo ya sé que encontré lo que tenía que encontrar. Entonces, tal código es llamado código prefijo. En general, podemos usar código prefijo con longitud variable. Un esquema particular para hacer esto es el llamado método de codificación de Hoffman, propuesto por David Hoffman. Un código Hoffman puede ser representado por un árbol binario donde las hojas son los símbolos a codificar. Pues ahora explico el algoritmo de Hoffman. Entonces, Hoffman propone que a partir de una lista de símbolos con una determinada frecuencia, por ejemplo, el símbolo 1 aparece con tal frecuencia, el símbolo 2 con tal frecuencia, el símbolo 3 con tal frecuencia, FI es la frecuencia, el número esperado de veces que aparece el símbolo S sub I en una cadena de 100 símbolos, se puede obtener, ¿sí? Bueno, se puede obtener un árbol binario donde los símbolos están en las hojas, de tal forma que el código asociado a cada símbolo corresponde a la etiqueta del camino de ir, desde la raíz hasta la hoja del símbolo, etiquetando 0 si escoge la rama izquierda o 1 si escoge la rama derecha. Entonces la idea es construir un árbol binario de abajo hacia arriba, desde las hojas hasta la raíz, de tal manera que tal
que cada nodo contendrá una pareja lista de símbolos F, donde LS es un subconjunto de la lista de símbolos y F es una frecuencia acumulada de esa lista de símbolos. Inicialmente hay tantas hojas como símbolos. Cada una contiene la pareja conjunto con el símbolo I solamente y FI, que es la frecuencia del símbolo I. Y no hay ningún nodo interno creado. El procedimiento que se describe a continuación considera como entrada una lista de nodos internos que hay que conectar en un árbol binario y conecta dos de ellos a través de un nodo interno. Estos dos nodos desaparecen de la lista de entrada en la cual se incluye el nuevo nodo interno. La aplicación repetida de este procedimiento termina construyendo el árbol requerido. Entonces, aquí les voy a contar cómo se construye ese árbol. Bueno, ahí les cuento cómo se construye ese árbol. Entonces, la idea es que usted empieza con como si había 8 símbolos, entonces empieza con 8 cosas de esto. Que hay n, ahí empieza con n de esto. La lista contiene solo el primero, el cada uno, y f la frecuencia de él. Pero una vez va avanzando, van apareciendo listas de símbolos y frecuencias. Los nodos son listas de símbolos y frecuencias. Listas de símbolos y frecuencias. Entonces, dice, sea FAI y FAJ los dos menores frecuencias aquí. O sea, estas son como las hojas del árbol y escoge las dos de menor frecuencia. Y entonces crea un nodo padre de ellos dos, ¿cierto? Que ese nodo padre tiene la lista de los de I y la lista de los de J unidos, ese es el nuevo conjunto, y la frecuencia de los unos más la frecuencia de los otros sumadas. Ese es el nuevo nodo. Y eso lo van haciendo hacia arriba hasta que al final solo quedan dos solo quedan dos listas que no han unido. Une esas dos listas y ese es el nodo padre de todo el árbol. Todo esto hay que irlo haciendo, hay que hacerlo para uno entenderlo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nuestra lista inicial decía la A tiene frecuencia 15, la B frecuencia 8, C5, D3, E11, F4, G1 y H2, entonces, ¿cuáles son los dos menos pedidos aquí? G1 y H2. Entonces, el primer paso, G y H quedan en una sola lista y la suma de los dos da 3. Los otros quedan igualitos. ¿Cuáles son los dos menos pedidos aquí? Tengo uno de 3 y uno de 3. Los otros valen 4, 11, 5, 8 y 15. Entonces cojo los dos de 3, que eran este GH3 y D3, y los uno. Y me queda entonces DGH, la suma de los dos da 6, y los otros quedan como estaban. ¿Cuáles son los dos más pequeñitos? El 4 y el 5. Entonces el 4 y el 5 se unen, queda CF9, los otros quedan como están. ¿Cuáles son los dos más pequeñitos? El 6 y el 8. Entonces el 6 y el 8 se unen, queda BDGH14, CF9 11. ¿Cuáles quedan más pequeñitos? El 9 y el 11. Entonces esos dos se unen, queda CF20, CFE20. ¿Cuáles son los dos pequeñitos? El 14 y el 15, entonces quedan estos con 29. Y ahora los dos más pequeñitos son esos dos, y entonces queda toda la lista con 49. 49 era lo que sumaba esto: 15 y 8, 23, y 5, 28, y 3, 31, y 11, 42, y 4, 46, 47, 49. O sea, lo que se hizo fue armar un árbol con eso. Entonces, entonces la figura queda así. Esta es la lista de los 49, esta es la que dio 29, 20, la que dice, las hojas son con las que empezaron, la A con 15, la B con 8, la D con 3, la H con 2, la G con 1, la C con 5 y la F con 4. Y entonces ahora, ¿cuáles son los códigos asociados? Miro la A, el código asociado a la A es 00. Miro la H, el código asociado a la H es 0, 1, 1, 1, 0, porque ese es el camino para llegar hasta la H. Y así sucesivamente. ¿Quién quedó con los códigos más largos? Los que eran menos frecuentes. Los que eran más frecuentes eran el 15 y el 11, quedaron con los códigos más corticos, 0, 0 y 1, 0. Por la forma como se construye, ningún código es prefijo de ningún otro. Porque para poder llegar hasta aquí, necesito 0, 0. Luego no es prefijo del 0, 1, 0. Porque 0, 0 no es prefijo del 0, 1, 0. O sea, ninguno es prefijo del otro. Esa es la clave de la construcción. Entonces, así se asignan códigos a las letras. Entonces, aquí hay preguntas: ¿por qué el código no es prefijo de ningún otro? ¿Por qué tiene este árbol esa propiedad? ¿A qué símbolos se le asignan los códigos más cortos? Etcétera.
Entonces, el problema que ustedes tienen que resolver es el siguiente. Entrada, lista de símbolos y frecuencias y un mensaje a codificar M o un código a decodificar C. Salida, el código del mensaje M y su porcentaje de ahorro con respecto al código ASCII de 7 bits, de 8 bits, o el mensaje del código C, dependiendo de lo que se entran codificar o decodificar. Entonces, implementación. En escala vamos a representar un árbol de Hoffman de la siguiente manera. Pues aquí dice cómo vamos a representar un árbol de Hoffman. Las hojas del árbol corresponden a un carácter y su frecuencia. Los nodos internos, además de contener sus hijos izquierdo y derecho. Bueno, ahí viene la carreta de cómo vamos a ir haciendo eso, cómo vamos a ir construyendo árboles de Hoffman. Y entonces le dice, escriba una función ocurrencias que haga tal cosa, escriba la función lista de hojas ordenadas que haga tal cosa. Paso a paso les voy diciendo lo que tienen que hacer para al final armar el árbol de Hoffman. No les voy a dejar, hagan eso y miren a ver cómo se defienden. No es paso a paso vayan haciendo esto. Porque el objetivo de los talleres también es mostrarles cómo afrontar este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, yo ya lo afronté, yo ya lo organicé y les pido que lo organicen, que se organicen, pero parte de eso es para que también cuando ustedes vayan a repetir cosas como estas, sigan esos pasos. Fíjense que así son todos los talleres, vamos haciendo por paso. Entonces, aquí paso a paso vamos haciendo cosas, vamos escribiendo funciones, vamos a escribir la función combinar, la función hasta que crear el árbol de Hoffman, luego vamos a decodificar, entonces vamos a escribir la que decodifica, la que usa el árbol de Hoffman para codificar, la que decodifica, todas esas las van escribiendo y después de que escriban todo eso, entonces lo hacen, todo eso lo entregan en un paquete, tal cual, ¿no? Entonces, como les decía el monitor esta mañana, recomendación, apenas puedan, estén descansados, leanse el taller, entiéndanlo, háganse las preguntas que tienen que hacerse para que las hagan a tiempo y empiecen a trabajarlo temprano, para que no les coja lo tarde. ¿Listo? Ese es el nuevo taller. Bueno, eso es todo por hoy.